Durante más de 5 décadas he dedicado mi vida al estudio de los sistemas económicos, a enseñar economía en universidades de renombre y sobre todo a escuchar lo que realmente preocupa a la gente común. Hoy, con más urgencia que nunca, siento la necesidad de hablar sobre lo que realmente está pasando en nuestras economías modernas, porque lo que se nos dice a través de los medios tradicionales no es más que una versión cuidadosamente filtrada por quienes tienen el poder de decidir qué vale la pena saber. En cambio, yo quiero invitarte a ver más allá del velo, a mirar directamente al corazón del sistema capitalista y entender por qué en pleno siglo XXI millones de personas trabajan más que nunca y sin embargo, sienten que no pueden avanzar. Uno de los problemas más fundamentales que enfrentamos hoy es que el sistema en el que vivimos está diseñado para beneficiar a una minoría muy pequeña, mientras que a la mayoría se le pide constantemente que haga sacrificios. Esta no es una afirmación emocional o ideológica, es el resultado de mirar las cifras, los datos, las estructuras y las dinámicas históricas que han moldeado nuestras vidas. Cuando uno compara la productividad de los trabajadores en las últimas 5 décadas con los salarios que han recibido, encuentra una desconexión brutal. La productividad ha aumentado de manera constante, lo que significa que el trabajador promedio produce mucho más valor por hora que hace 50 años. Sin embargo, los salarios reales, es decir, los salarios ajustados a la inflación, se han mantenido prácticamente estancados. ¿A dónde fue todo ese valor adicional creado por los trabajadores? La respuesta es simple, aunque perturbadora. Ese valor adicional ha ido a parar a las manos de los dueños del capital, a los accionistas, a las corporaciones, es decir, a quienes no producen directamente nada, pero controlan los medios de producción. Esta dinámica no es accidental, es la consecuencia lógica de un sistema que coloca el lucro por encima del bienestar humano. Y no se trata de un problema reciente. Desde los años 70, con el auge del neoliberalismo y la desregulación de los mercados, esta tendencia se ha intensificado hasta volverse insostenible, pero para entender realmente lo que está pasando, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. En la posguerra, aproximadamente entre 1945 y 1970, las economías occidentales vivieron un periodo que muchos historiadores han llamado la era dorada del capitalismo. Durante esos años, el crecimiento económico fue robusto, los salarios aumentaban de manera paralela a la productividad y las familias trabajadoras podían aspirar a una vida mejor. No era un sistema perfecto, ni mucho menos, pero las reglas del juego eran diferentes, las empresas eran más locales, las tasas impositivas sobre los ricos eran significativamente más altas y los sindicatos tenían una presencia fuerte que equilibraba el poder de negociación entre empleadores y empleados. Esa era terminó abruptamente cuando las élites económicas comenzaron a sentir que el poder de los trabajadores y la regulación estatal limitaban sus ganancias. En lugar de aceptar un sistema más equitativo, impulsaron políticas para revertir los logros conseguidos por décadas de lucha obrera. Comenzó así una cruzada ideológica que promovía la privatización, la liberalización del comercio, la flexibilización laboral y la reducción de los impuestos para los ricos.
todo bajo la promesa de que si se dejaba a los mercados operar libremente, la riqueza eventualmente se derramaría hacia abajo y beneficiaría a todos. Esa promesa nunca se cumplió. En lugar de eso, vimos cómo se disparó la desigualdad, cómo los servicios públicos se deterioraron, cómo la vivienda se convirtió en un lujo y cómo millones de personas fueron empujadas a trabajos precarios sin seguridad ni beneficios. Y mientras tanto, los grandes conglomerados y los ultra ricos acumularon niveles de riqueza sin precedentes. ¿Cómo se justifica moral o económicamente un sistema en el que 8 personas pueden tener más riqueza que la mitad más pobre del planeta? Todo esto tiene consecuencias concretas en la vida de la gente. No es una abstracción. Hoy, en países supuestamente desarrollados, hay familias que deben elegir entre pagar la renta o comprar medicinas. Hay jóvenes que se gradúan de la universidad con deudas que tardarán décadas en pagar. Hay personas que trabajan 2 o 3 empleos y aún así no llegan a fin de mes. ¿Cómo llegamos a este punto? Lo que ocurre es que el capitalismo ha dejado de ser un sistema que promete progreso y se ha convertido en una estructura que administra la desesperanza. Y esa desesperanza no es un accidente, es funcional al sistema. Cuando la gente tiene miedo, es más fácil de controlar. Cuando las personas están endeudadas, agotadas y divididas, es menos probable que se organicen, que exijan cambios, que se rebelen. En mis clases, suelo decirles a mis estudiantes que una de las cosas más peligrosas que puede hacer una sociedad es normalizar la injusticia. Cuando aceptamos como natural que haya millones de personas sin hogar, cuando asumimos que es inevitable que las grandes farmacéuticas lucren con la salud de la gente, cuando vemos como lógico que las empresas despiden trabajadores mientras sus ejecutivos se reparten bonos millonarios, estamos participando, aunque sin querer, en la perpetuación de ese sistema injusto. Y no se trata de demonizar a individuos específicos. El problema no son personas malvadas, el problema es estructural. Es un sistema que recompensa ciertos comportamientos y penaliza otros, que premia la especulación financiera por encima de la producción real, que valora más la maximización del beneficio a corto plazo que la sostenibilidad a largo plazo, que transforma la vivienda, la salud y la educación en mercancías en lugar de tratarlas como derechos fundamentales. Todo esto nos lleva al presente, a un momento histórico en el que se están acumulando tensiones económicas, sociales y políticas que hacen insostenible el modelo actual. Y sin embargo, a pesar de la evidencia abrumadora de su fracaso, el sistema sigue adelante como un tren sin frenos, impulsado por la inercia y el poder de quienes se benefician de su funcionamiento. Y en medio de todo esto se nos dice que debemos tener fe en el sistema, que el problema no es el capitalismo en sí, sino que aún no se ha aplicado de manera correcta, que los errores son de individuos corruptos, de políticos incompetentes, de malos administradores. Pero esto es una ilusión, porque incluso si reemplazáramos a todos los políticos actuales, si cambiáramos a todos los directores ejecutivos de las grandes empresas, el sistema seguiría produciendo los mismos resultados, porque no es un problema de las piezas, es del diseño del tablero. Durante décadas nos han dicho que la mejor forma de organizar una sociedad es mediante el libre mercado,
que si cada individuo persigue su propio interés, el resultado final será el bienestar colectivo. Esta idea, que suena elegante en teoría, ha demostrado ser devastadora en la práctica. No hay evidencia empírica que respalde esa promesa. Al contrario, la historia reciente está llena de ejemplos en los que el individualismo extremo ha erosionado la cohesión social, ha debilitado los lazos comunitarios y ha destruido el sentido de responsabilidad compartida. Cuando se permite que la lógica del mercado penetre todas las esferas de la vida, se produce una transformación profunda y peligrosa. Las relaciones humanas se reducen a transacciones. El valor de una persona se mide por su capacidad de generar ingresos. La solidaridad se reemplaza por la competencia y, lo más grave de todo, se empieza a asumir que todo lo que no genera ganancias carece de valor. Este es el contexto en el que hoy se encuentran millones de personas. Vivimos en sociedades donde se idolatra al Vivimos en sociedades donde se idolatra al emprendedor exitoso, donde se glorifica al millonario como si su riqueza fuera evidencia de virtud y donde se desprecia al trabajador que apenas sobrevive como si su precariedad fuera resultado de una falla moral o de una falta de esfuerzo. Pero esta narrativa, aunque poderosa, es profundamente falsa. La mayoría de la riqueza en el mundo contemporáneo no proviene del trabajo duro, sino de la propiedad. No proviene de la innovación, sino de la especulación. No proviene de la producción, sino del control de activos. Y esa concentración de poder económico se traduce inevitablemente en poder político. Porque en el capitalismo moderno, quien tiene dinero tiene voz y quien tiene más dinero grita más fuerte que el resto. Por eso vemos que incluso cuando hay consenso popular sobre ciertas reformas como aumentar el salario mínimo, garantizar el acceso universal a la salud o implementar impuestos progresivos a las grandes fortunas. Esas medidas no se implementan. ¿Por qué? Porque quienes financian las campañas políticas, quienes poseen los medios de comunicación, quienes escriben las reglas del juego no quieren que nada cambie. Y esto no es una exageración, no es teoría conspirativa, es simplemente el funcionamiento normal del sistema. Las empresas no invierten millones de dólares en lobbies porque sean altruistas. Lo hacen porque entienden que el retorno de esa inversión será mucho mayor si logran influir en las leyes, en las regulaciones y en las políticas fiscales. Es decir, han entendido que es más rentable capturar el poder público que mejorar la productividad o innovar. En mis análisis siempre repito una y otra vez que el capitalismo no es democrático y esto es algo que molesta a muchos, pero es una realidad innegable. No elegimos a los directores ejecutivos que toman decisiones que afectan nuestras vidas. No votamos para decidir si una empresa debe despedir a 500 trabajadores y trasladar su producción a otro país. No participamos en las decisiones que determinan cómo se distribuyen las ganancias generadas por el trabajo colectivo. En otras palabras, la mayoría de los espacios económicos están gobernados como dictaduras. Imaginen por un momento cómo sería una sociedad en la que los trabajadores tuvieran voz real dentro de las empresas, en la que pudieran decidir colectivamente cómo se organiza el trabajo, cómo se invierten las ganancias, qué prioridades se establecen. Esa no es una utopía irrealizable. Existen ejemplos concretos, tanto históricos como actuales,
de modelos económicos democráticos, cooperativas, empresas autogestionadas, bancos públicos, sistemas de planificación participativa, pero estos modelos han sido sistemáticamente invisibilizados o marginalizados porque representan una amenaza directa al poder de quienes dominan el sistema actual. La democracia no puede limitarse al acto de votar cada 4 o 5 años. La democracia real implica participación continua, deliberación colectiva, control popular sobre las decisiones que afectan la vida común. Y eso incluye necesariamente la esfera económica. No puede haber democracia política si no hay democracia económica, porque sin control sobre los medios que determinan nuestras condiciones materiales de vida, la libertad es una ilusión vacía. El otro gran mito que debemos cuestionar es la idea de que no hay alternativas. Esta frase, que se repite con frecuencia, es una de las herramientas ideológicas más poderosas del capitalismo. Si se convence a la población de que el sistema actual es el único posible, entonces se desactiva cualquier intento de transformación, pero esa afirmación es falsa. La historia está llena de ejemplos de sociedades que han organizado su economía de formas muy diferentes. No todas han sido exitosas, por supuesto, pero eso no significa que no haya caminos por explorar. Al contrario, debemos aprender de esas experiencias, tanto de sus logros como de sus errores, para construir alternativas viables, democráticas y sostenibles. Hoy, más que nunca, necesitamos imaginación política, necesitamos la valentía de pensar más allá de los márgenes estrechos del pensamiento dominante. Necesitamos recordar que los sistemas humanos pueden cambiar, que lo que hoy parece inevitable, en otro momento histórico puede volverse inaceptable, que la historia no está escrita, que aún tenemos la capacidad de decidir qué futuro queremos construir. Muchos de mis estudiantes me preguntan si soy optimista y mi respuesta siempre es la misma. No se trata de ser optimista o pesimista, se trata de ser responsable, de mirar la realidad de frente, de entender sus dinámicas y de actuar en consecuencia. No podemos seguir delegando nuestras vidas en estructuras que no nos representan. No podemos seguir esperando que el mercado resuelva problemas que él mismo ha creado. No podemos seguir aceptando pasivamente un sistema que normaliza la desigualdad, que destruye el planeta y que vacía de sentido nuestras relaciones humanas. La transformación no será fácil, exigirá organización, educación, persistencia, exigirá romper con hábitos profundamente arraigados, pero es posible y es necesaria, porque si no actuamos ahora, lo que está en juego no es solo la calidad de nuestras vidas, sino la posibilidad misma de tener una vida digna para las futuras generaciones. Una de las herramientas más efectivas del sistema capitalista ha sido su capacidad para construir consensos ideológicos. A través de la educación, los medios de comunicación, la cultura popular y la narrativa empresarial, se nos ha enseñado desde pequeños que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo individual. Esta narrativa nos dice que si alguien es pobre, es porque no se esforzó lo suficiente, que si una familia no logra salir adelante es porque tomó malas decisiones, que si una comunidad está sumida en la precariedad es porque no fue lo suficientemente competitiva. Pero esta visión es profundamente limitada y, lo que es peor, culpabiliza a las víctimas mientras absuelve a las estructuras que producen esa desigualdad. En economía es crucial entender que los resultados no se explican únicamente por las decisiones individuales. Hay contextos,
hay estructuras, hay condiciones históricas y materiales que condicionan lo que una persona puede o no puede hacer, el lugar donde uno nace, la familia en la que crece, la calidad de la educación que recibe, el acceso a servicios básicos, el capital social que tiene a su alrededor, todo eso influye enormemente en las oportunidades de vida. Y sin embargo, seguimos insistiendo en la ilusión del mérito individual como si viviéramos en una sociedad completamente igualitaria. Este mito del mérito es funcional al sistema, porque si se convence a la mayoría de que el fracaso es culpa suya, entonces se desactiva la rabia colectiva, se evita la organización, se disuelve la crítica estructural. Cada persona se siente sola ante su fracaso en lugar de entender que es parte de un patrón social. Este aislamiento no solo es injusto, es profundamente destructivo. Genera ansiedad, depresión, frustración, resentimiento. Y lo más irónico de todo es que incluso quienes logran triunfar en este sistema no están exentos de sus consecuencias. He conocido a muchas personas que desde afuera parecen exitosas, tienen buenos sueldos, casas grandes, automóviles lujosos, pero cuando uno conversa con ellas, descubre un trasfondo de estrés constante, de miedo a perder lo que tienen, de insatisfacción existencial. Porque en un sistema que valora más el tener que el ser, nunca es suficiente. Siempre se puede ganar más, tener más, acumular más. Y esa lógica de acumulación infinita es incompatible con la felicidad humana y también con los límites físicos del planeta. De hecho, aquí es donde el análisis económico se cruza inevitablemente con la crisis ecológica. El capitalismo necesita crecer constantemente. Si y esto no es una exageración, no es teoría conspirativa, es simplemente el funcionamiento normal del sistema. Las empresas no invierten millones de dólares en lobbies porque sean altruistas, lo hacen porque entienden que el retorno de esa inversión será mucho mayor si logran influir en las leyes, en las regulaciones y en las políticas fiscales. Es decir, han entendido que es más rentable capturar el poder público que mejorar la productividad o innovar. En mis análisis siempre repito una y otra vez que el capitalismo no es democrático. Y esto es algo que molesta a muchos, pero es una realidad innegable. No elegimos a los directores ejecutivos que toman decisiones que afectan nuestras vidas. No votamos para decidir si una empresa debe despedir a 500 trabajadores y trasladar su producción a otro país. No participamos en las decisiones que determinan cómo se distribuyen las ganancias generadas por el trabajo colectivo. En otras palabras, la mayoría de los espacios económicos están gobernados como dictaduras. Imaginen por un momento cómo sería una sociedad en la que los trabajadores tuvieran voz real dentro de las empresas, en la que pudieran decidir colectivamente cómo se organiza el trabajo, cómo se invierten las ganancias, ¿qué prioridades se establecen? Esa no es una utopía irrealizable. Existen ejemplos concretos, tanto históricos como actuales, de modelos económicos democráticos, cooperativas, empresas autogestionadas, bancos públicos, sistemas de planificación participativa, pero estos modelos han sido sistemáticamente invisibilizados o marginalizados porque representan una amenaza directa al poder de quienes dominan el sistema actual.
La democracia no puede limitarse al acto de votar cada 4 o 5 años. La democracia real implica participación continua, deliberación colectiva, control popular sobre las decisiones que afectan la vida común. Y eso incluye necesariamente la esfera económica. No puede haber democracia política si no hay democracia económica, porque sin control sobre los medios que determinan nuestras condiciones materiales de vida, la libertad es una ilusión vacía. El otro gran mito que debemos cuestionar es la idea de que no hay alternativas. Esta frase, que se repite con frecuencia, es una de las herramientas ideológicas más poderosas del capitalismo. Si se convence a la población de que el sistema actual es el único posible, entonces se desactiva cualquier intento de transformación, pero esa afirmación es falsa. La historia está llena de ejemplos de sociedades que han organizado su economía de formas muy diferentes. No todas han sido exitosas, por supuesto, pero eso no significa que no haya caminos por explorar. Al contrario, debemos aprender de esas experiencias, tanto de sus logros como de sus errores, para construir alternativas viables, democráticas y sostenibles. Hoy, más que nunca, necesitamos imaginación política, necesitamos la valentía de pensar más allá de los márgenes estrechos del pensamiento dominante. Necesitamos recordar que los sistemas humanos pueden cambiar, que lo que hoy parece inevitable, en otro momento histórico puede volverse inaceptable, que la historia no está escrita, que aún tenemos la capacidad de decidir qué futuro queremos construir. Muchos de mis estudiantes me preguntan si soy optimista. Y mi respuesta siempre es la misma. No se trata de ser optimista o pesimista, se trata de ser responsable, de mirar la realidad de frente, de entender sus dinámicas y de actuar en consecuencia. No podemos seguir delegando nuestras vidas en estructuras que no nos representan. No podemos seguir esperando que el mercado resuelva problemas que él mismo ha creado. No podemos seguir aceptando pasivamente un sistema que normaliza la desigualdad, que destruye el planeta y que vacía de sentido nuestras relaciones humanas. En economía es crucial entender que los resultados no se explican únicamente por las decisiones individuales. Hay contextos, hay estructuras, hay condiciones históricas y materiales que condicionan lo que una persona puede o no puede hacer. El lugar donde uno nace, la familia en la que crece, la calidad de la educación que recibe, el acceso a servicios básicos, el capital social que tiene a su alrededor, todo eso influye enormemente en las oportunidades de vida. Y sin embargo, seguimos insistiendo en la ilusión del mérito individual como si viviéramos en una sociedad completamente igualitaria. Este mito del mérito es funcional al sistema, porque si se convence a la mayoría de que el fracaso es culpa suya, entonces se desactiva la rabia colectiva, se evita la organización, se disuelve la crítica estructural. Cada persona se siente sola ante su fracaso en lugar de entender que es parte de un patrón social. Este aislamiento no solo es injusto, es profundamente destructivo, genera ansiedad, depresión, frustración, resentimiento, y lo más irónico de todo es que incluso quienes logran triunfar en este sistema no están exentos de sus consecuencias. He conocido a muchas personas que desde afuera parecen exitosas, tienen buenos sueldos, casas grandes, automóviles lujosos, pero cuando uno conversa con ellas, descubre un trasfondo de estrés constante, de miedo a perder lo que tienen, de insatisfacción existencial, porque en un sistema que valora más el tener que el ser,
nunca es suficiente. Siempre se puede ganar más, tener más, acumular más. Y esa lógica de acumulación infinita es incompatible con la felicidad humana y también con los límites físicos del planeta. De hecho, aquí es donde el análisis económico se cruza inevitablemente con la crisis ecológica. El capitalismo necesita crecer constantemente. Si no hay crecimiento, hay recesión. Si una empresa no aumenta sus beneficios trimestre tras trimestre, los inversores se retiran. Esa lógica obliga a una explotación permanente de recursos naturales, a una sobreproducción de bienes, a una generación masiva de desechos. El resultado es un sistema que está literalmente devorando el planeta que lo sostiene y aún así, cuando se plantea la necesidad de cambiar el modelo, se responde con escepticismo, con cinismo o con resignación. Se nos dice que las energías limpias son demasiado costosas, que los cambios radicales son poco realistas, que la única salida es la adaptación. Pero esas respuestas no son técnicas, son políticas, porque lo que se está defendiendo no es la eficiencia, sino los intereses de quienes han construido su riqueza a costa del deterioro ambiental. Cada vez que hay una propuesta para limitar el uso de combustibles fósiles, para proteger los ecosistemas, para reducir la huella de carbono, surgen voces poderosas que alertan sobre las supuestas consecuencias económicas negativas, pero lo que en realidad les preocupa no es el bienestar de la población, sino la disminución de sus márgenes de ganancia. En otras palabras, se privilegia el beneficio económico de unos pocos sobre la supervivencia de todos. Este es un punto central que no debemos perder de vista. El sistema capitalista no tiene un mecanismo interno que lo obligue a considerar el bien común. No está diseñado para resolver problemas colectivos. Su lógica es individualista, competitiva y cortoplacista. Por eso, esperar que el mercado resuelva la crisis climática, la desigualdad social o la exclusión laboral es como esperar que una máquina calculadora escriba poesía. No es que funcione mal, es que simplemente no fue hecha para eso. En mis charlas con estudiantes, trabajadores y comunidades, insisto en que debemos dejar de pedirle al sistema lo que no puede darnos. No podemos seguir esperando que un modelo basado en la explotación, la competencia y la acumulación infinita nos ofrezca justicia, equidad y sostenibilidad. No lo hará porque va en contra de su propia naturaleza. La única manera de avanzar hacia una sociedad más justa es repensar desde la raíz cómo organizamos nuestras economías, cómo producimos, cómo distribuimos, cómo decidimos